En este video vamos a hablar sobre la génesis del código chileno, fundamentalmente en este primer capítulo que está en relación con el ordenamiento jurídico y la geografía de código. Fundamentalmente la codificación, todo parte con la codificación. El código, en el fondo, cualquier código es una ordenación sistemática de las reglas relativas a una determinada rama del derecho o una parte orgánica de ella. Las dos primeras entradas acerca de la palabra código contenida en el diccionario de lengua española denotan en verdad dos cuestiones distintas. En efecto, estas definiciones aluden a las dos clases de códigos que a lo largo de la historia del derecho se han conocido. Se trata del conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada, ¿ya? Por lo tanto, la génesis del Código Civil chileno, en Chile la idea de elaborar un código fue con un carácter republicana. Antes de su promulgación se aplicaban en Chile las leyes españolas, como quiera que formamos parte del imperio, como Capitanía General dependiente del Virreinato del Perú, ¿ya? De tal modo que durante 270 años particularmente se aplicaban normas que tenían su fuente en el forjuzgo elaborado en Castilla en 1241, ¿ya? Bajo el reinado de Fernando III, y que consiste en la traducción del Liber Iudicium creado en el orden del rey visigodo Chindas Pinto y promulgado por su hijo el rey Recep Pinto en el año 654. También el Estado del Fuero Real, promulgado en el 1255 por el rey Alfonso X de Castilla y León. Estaban las leyes de estilo que contiene comentarios al Fuero Real. Estaban las 7 partidas elaboradas durante el reinado de Alfonso X. ¿Ya? Las leyes de toro, promulgadas en el 1505 por Fernando el Católico. ¿Ya? La nueva recopilación hecha en 1567 durante el reinado de Felipe II, la recopilación de las leyes de los reinos de Indias, ¿ya? La novísima recopilación, ¿ya? De tal modo de que ya en las postrimerías del dominio español en América, a los cuerpos legales se sumaban ciertas leyes especiales dictadas para América o Chile, ¿ya? De tal modo que después de la independencia algunas leyes patrias, entre esas en materia civil, cabe destacar la relativa al matrimonio de los no católicos, 1844, y la referida a la prelación de crédito, 1845-1854, ambas redactadas por Andrés Bello, la de sociedades anónimas de 1854, ¿ya? Ya en 1822 O'Higgins proponía adoptar en la naciente república el Código Civil francés, pero solo con la llegada de don Andrés Bello al país en 1829 cobra fuerza la idea de un proyecto de Código Civil. El venezolano nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781, estudió Derecho, Filosofía y Medicina, y además de leer a los clásicos como Horacio y Virgilio, a los 19 años acompaña al naturalista alemán von Humboldt en sus exploraciones por Iberoamérica. Viajará a Londres como ayudante de Simón Bolívar en 1810. Se queda en el vecindario en esa ciudad por casi 20 años, hasta su viaje a Chile. En su periodo londinense, Bello se desempeña como secretario de las legaciones de Chile y Colombia, y cultiva una sólida amistad con Mariano Egaña. Será quien le proponga su viaje a Chile para asumir como oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? Con menos de 50 años y con una formación humanista de primer nivel, Bello comienza su aventura chilena en medio de la anarquía que enfrentaba a los pipiolos y los pelucones. La instauración del Estado portaliano posibilitaría que su aporte fuera canalizado en la obra jurídica extraordinaria que nos dejó como legado. Pero además el jurista, Bello es el redactor de una gramática de lengua castellana, ojo, que no tiene nada que ver con el código en principio, pero está relacionada, claro está, por su autor, en 1847, de nombradía en toda Hispanoamérica, constituyendo esta obra la más importante de su género durante su tiempo, tanto en España como en América, según el erudito español Menéndez Pelayo.
Con esta obra, Bello fue el salvador de la integridad del castellano en América, ¿ya? Llegado a Chile, Bello comienza a trabajar en forma privada y silenciosa en 1835. Tenía realizado cerca de la tercera parte del proyecto del Código Civil, había preparado ya un tratado completo sobre sucesión por causa de muerte, ¿ya? De tal modo que la Comisión de Legislación del Congreso Nacional en 1840, el Congreso Nacional creó la Comisión de Legislación del Congreso Nacional, con objeto que se aplicara la codificación de las leyes civiles, reduciéndolo a un cuerpo ordenado y completo, descartando lo superfluo, a lo que pugne con las instituciones republicanas del Estado y dirimiendo los puntos controvertidos entre los intérpretes de derecho. La comisión mixta estaba compuesta por 2 senadores y 3 diputados, y entre sus miembros figuró por el Senado don Andrés Bello. El trabajo de la comisión se comenzó a publicar en el diario El Araucano en 1841, con el fin de que aquellos que así lo desearan formulasen sus observaciones. El primer objeto de su trabajo fue la sucesión por causa de muerte, a la cual se le dio prioridad por ser parte más defectuosa de la legislación vigente. ¿Ya? Existió una junta revisora establecida por ley el 29 de octubre de 1841. Estaba compuesta por 3 diputados, 2 senadores elegidos por cada cámara. Su misión consistía en examinar los títulos de la comisión que se presentaba al Congreso y promover modificaciones pertinentes. La función de la comisión y de la junta revisora, por ley de julio de 1845, se refundieron ambos órganos. En noviembre de 1846, la nueva comisión publicó un cuaderno de la sucesión por causa de muerte. En agosto de 1847 se publicó el libro de los contratos y obligaciones convencionales. En 1848, en 1849, el trabajo de la comisión se hizo esporádico hasta que dejó de reunirse y de hecho se extinguió, ¿ya? La presentación del proyecto por Andrés Bello y de la comisión revisora del mismo, no obstante lo anterior, a Andrés Bello continuó trabajando solo y logró presentar concluido el proyecto en 1852. El gobierno nombró al mismo tiempo, el mismo año, la comisión revisora del proyecto, de la que también formaba parte Andrés Bello. Integraban dicha comisión además don Ramón Luis Irarrázaval, don Manuel José Cerda, don Antonio García Reyes, don Manuel Antonio Tocornal, don Diego Aradián, incorporándose posteriormente don José Gabriel Ocampo y José Barriga. El mismo decreto del gobierno que nombró la comisión revisora dispuso que el trabajo presentado por Bello, conocido como el proyecto de 1853, se imprimiese y distribuyese entre los ministros de corte, jueces y letrados y miembros de la Facultad de Leyes de la Universidad para sus observaciones. La comisión revisora, dirigida por el propio Manuel Mon, celebró 300 sesiones, introdujo diversas modificaciones, la mayoría de ellas propuestas por Andrés Bello, ¿ya? Este proyecto de 1853, con innovaciones que la comisión revisora le introdujo, es el llamado proyecto inédito, así llamado porque se mantuvo sin imprimir. Hasta 1890 se incorporó en las obras de Andrés Bello. De todo este trabajo resultó finalmente un nuevo proyecto con algunos cambios formales y de fondo, ¿ya? Después de 2 revisiones presentadas por el gobierno a la deliberación del Congreso, a fines de 1855 es el llamado proyecto definitivo, ¿ya? De tal modo que la aprobación del proyecto por parte del Congreso el 22 de noviembre de 1855, el presidente de la República, don Manuel Montt, presentó el proyecto definitivo. El mensaje fue redactado por Andrés Bello. Después de algunos trámites, el Congreso aprobó el Código en globo. La ley aprobatoria fue promulgada el 14 de diciembre de 1855 y su artículo final dispuso que comenzaría a regir el 1 de enero de 1857, ¿ya? Fecha en la que quedarían derogadas, aún en parte las que fueran contraria al código. Ya 8 años después, con la entrada de la vigencia del código, fallece en Santiago el 15 de noviembre de 1865 don Andrés Bello, con casi 84 años, 35 de los cuales entregó
a Chile sin incluir su servicio en la legación nacional en Londres. Bueno, un alcance, aparte, es interesante cuando uno lee los aspectos familiares de Andrés Bello, ¿no? Tuvo varios hijos, no siempre le alcanzó la platita, recurrió a don Simón Bolívar en algunas épocas, no siempre andaba al día con las plucas. Hay un libro muy interesante que no viene al cabo de citar, pero les menciono algunos aspectos. De tal modo que los diversos proyectos del Código Civil, hay proyectos que abarcan toda la materia del Código Civil de 1855, ¿ya? Otros solo se limitan algunos, considerando todos los proyectos distinguimos 5 en total. El proyecto de 1841, Lancia, que se publicó en el Diario del Araucano, comprende el título preliminar de la asunción por causa de muerte y de los contratos y obligaciones convencionales. El proyecto de 1846 y 1847 se limita al libro de la sucesión por causa de muerte. Ya el proyecto de 1853, llamado así por la fecha de su publicación, el proyecto inédito y el proyecto definitivo aprobado. ¿Ya? De tal modo que yo los invito a complementar, no les van a preguntar estos detalles tan escabrosos en el grado, pero sí es maravilloso cuando uno comienza a estudiar el Código Civil, empaparse de estos detalles y de otros aspectos que vamos a ir revisando a lo largo de otros videos, como decía, la vida personal de Andrés Bello, sus preocupaciones, sus angustias en su momento, como decíamos, también por un hijo que enferma y muere. En fin, hay una serie de aspectos, como digo, que escapan de este tema puntual, de su aporte concreto. Sin embargo, merece bastante interés.